de forma muy general. La crisis del coronavirus, que ha provocado una necesidad repentina de utilizar este tipo de soluciones, los casos que nos hemos ido encontrando en estas semanas de clientes, y un poco a modo de resumen al final, qué cosas se necesitan para poder tener una solución de este estilo. Entonces, las soluciones de acceso remoto a aplicaciones, la diferencia que tienen con el modo de trabajo normal es que tenemos las aplicaciones instaladas en nuestro puesto de trabajo, en el dispositivo que utilizamos para trabajar. Pues en este caso la diferencia fundamental es que no están ahí. Las aplicaciones están instaladas y ejecutándose en sistemas que están en un centro de datos, en un sitio normalmente centralizado. Entonces, en el dispositivo que utilizamos para usar estas aplicaciones, no las tenemos. Lo que tenemos es una especie de escaparate donde podemos ir viendo y nos sirve como elemento de conexión con el otro entorno. Pueden utilizarse dispositivos variados. Casi todas las soluciones admiten el uso de un ordenador personal, un portátil o incluso cosas como tablets o teléfonos móviles. Estos últimos no suelen utilizarse mucho porque, bueno, el que lo haya usado alguna vez pues es un poco engorroso, pero empiezan a ser más comunes. Entonces, las características principales de este tipo de solución, como ya decíamos, es que no residen en el puesto de trabajo que utiliza el usuario, sino que están en un centro de datos. Entonces, eso hace que, entre otras cosas, sean un poco independientes su uso del tipo de dispositivo que utilizamos. Podemos usarlo en diferentes dispositivos, desde diferentes ubicaciones, puestos de trabajo distintos y con diferente tipo de sistema. El hecho de que están centralizados simplifica lo que es la gestión del entorno. No tenemos que enfrentarnos a la problemática de hacer distribución de software compleja a sistemas que están dispersos geográficamente, y suele ser más fácil cumplir con las reglas y los estándares de seguridad. Y bueno, nos llegó la crisis del coronavirus y nos hemos encontrado con una necesidad repentina de tener que acceder de tener que trabajar desde casa. Ya no podemos acudir a nuestro centro de trabajo normal porque estamos confinados y tenemos que trabajar desde casa. Entonces, este tipo de sistemas pues nos ayudan para esto. Cuando esto se produce, pues, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que, por un lado, sí que ya tenemos de forma muy general acceso a ciertas aplicaciones. Básicamente son aplicaciones web, aplicaciones SaaS. Por ejemplo, tenemos acceso a correo, herramientas de colaboración, videoconferencia, de acceso a documentación, etcétera. Hoy en día es muy habitual que las empresas utilicen este tipo de servicios. Hay muchos, pero por ejemplo, por mencionar alguno, el Office 365 o Salesforce, ServiceNow, hay muchos. Entonces, todas las aplicaciones que tengamos de esta manera, pues no nos hemos encontrado con un problema para acceder a ellas. Por otro lado, también hay empresas que tienen ya implantado algún sistema de acceso remoto vía redes privadas virtuales o cosas parecidas. Esto nos permite a una cierta cantidad de aplicaciones poder acceder sin necesitar nada más. Pero por otro lado tenemos otra serie de aplicaciones
a las que no tenemos acceso. Son aplicaciones que por la razón que sea no pueden ser accedidas desde el exterior. Un caso muy concreto es cuando tenemos puestos de trabajo que tienen instaladas aplicaciones muy específicas que además están integradas con otros entornos y que no hay una manera sencilla de que se puedan proveer de otra manera. Bueno, entonces veamos los casos que nos hemos ido encontrando en estos días. Son modo de ejemplo y algunos agrupan una serie de situaciones que hemos encontrado. Este es un caso bastante característico, que es el de los llamados call center o centros de atención a usuarios, etcétera. No todos los casos son iguales, cada uno se ha encontrado con circunstancias diferentes, pero es muy habitual en este tipo de entornos que el puesto de trabajo tenga una integración importante con otros sistemas, por ejemplo, sistemas de telefonía, y además suele suceder que es muy complicado poder virtualizar el puesto de trabajo de una manera sencilla. Entonces, ¿cuál ha sido la aproximación en estos casos? Pues aunque es una cosa que ya no se venía usando, aquí la solución ha sido el poder dar un acceso remoto a los propios puestos de trabajo físicos. Esto hace que podamos obviar toda la problemática de virtualizar el puesto. Y básicamente no cambia demasiado la situación. Es decir, nosotros seguimos teniendo los puestos como los teníamos, encendidos, y ahora la diferencia es que los usuarios pueden conectarse desde su casa al mismo puesto que utilizarían si pudieran ir al centro de trabajo. Entonces, adicionalmente, para estos casos, algo que también aligera un poco el esfuerzo necesario para poner en funcionamiento una solución de este estilo es utilizar adicionalmente una infraestructura de la solución en la nube, porque esto nos evita tener que hacer despliegues complejos y largos, porque ya el propio servicio en la nube nos lo provee. Entonces, el proceso de adoptar una solución de estas es mucho más rápido que si tuviéramos nosotros que hacer un despliegue de todos los elementos necesarios para que la solución pueda funcionar. Aquí en este caso accedemos no a un escritorio virtual que estaría en unos servidores en la central, sino que accedemos directamente a los puestos físicos. Entonces, a efectos de la solución es toda la parte de gestión de la conexión y de los usuarios es exactamente igual que una solución accediendo a escritorios virtuales, y la única diferencia es que accedemos a una máquina física que es nuestra máquina. Pero por lo demás la solución viene a ser muy parecida en términos de lo que requiere. Otro caso que nos hemos encontrado mucho ha sido que clientes que ya tenían alguna solución para poder hacer esto, pero se han encontrado con que se quedaba pequeño. Eran soluciones dimensionadas para un número determinado de usuarios, no sé, digamos 100 o 200, y de repente se ven en la necesidad de tener que incorporar a 1000 o 2000 usuarios. Entonces, evidentemente hay piezas que no estaban dimensionadas para ello. Y entonces nos encontramos con que no acaban de ser operativos. Normalmente los problemas están por un lado, en la parte de comunicaciones, anchos de banda,
las pasarelas que se utilizan, también las infraestructuras de control y gestión de la propia solución suelen estar sobredimensionadas, pero en un caso como se está dando, que de repente se multiplica por 10 o el uso que se le va a dar, pues también se quedan escasas y hay que ampliarlas. Y otro punto también que donde podemos tener el problema es la parte de las infraestructuras donde se alojan, se ejecutan las aplicaciones y esos escritorios virtuales. Entonces, esta parte es quizá la más compleja de resolver si se queda muy pequeña, porque podemos encontrarnos con que no tenemos una manera fácil de proveer el hardware necesario en nuestras instalaciones para poder alojar toda esta carga de trabajo adicional que nos encontramos de forma repentina. Pues la solución que se ha planteado en alguno de estos casos es hacer una extensión, un desbordamiento a infraestructuras en la nube, en nube pública, que nos permite de una manera razonablemente rápida poder proveer esa capacidad extra que necesitamos. Pues, y otro caso que nos hemos encontrado es aquellos que, bueno, pues no tenían ninguna solución o solo parcial, y entonces se necesitaba disponer urgentemente de algo que pudiera permitir a los usuarios trabajar de forma remota desde casa. Entonces aquí el problema es que por los tiempos se necesitaba una solución rápida, que se pudiese desplegar de forma rápida, no algo que llevase mucho tiempo, o sea, no un despliegue normal de una solución de estas que puede llevar mucho tiempo. Entonces, en cierta medida, la solución posible que hemos planteado es el utilizar servicios en la nube para poder hacer un despliegue mucho más rápido. Entonces, hoy en día hay muchas soluciones. Más ayer aparecen unas pocas, quizá las más conocidas, pero vamos, hay toda una amplia cantidad de ellas. Este tipo de solución tampoco es que sea la panacea, en el sentido de que llego, lo despliego y ala, va a funcionar. Todavía requiere un esfuerzo adicional porque, lógicamente, lo que vayamos a poner, las aplicaciones, los escritorios virtuales, requieren que estén preparados, realizar la instalación de las aplicaciones, del software necesario, las configuraciones, elementos como, por ejemplo, cuestiones de seguridad, digamos algo así como un antivirus. Normalmente requieren que haya una conexión con nuestros sistemas en la central para cosas como unirnos a un dominio de Windows, acceder a recursos compartidos que se proveen ahí, por supuesto también acceder a las partes que acompañan a la aplicación, lo que normalmente llamamos el backend. Es decir, tendremos la parte frontal de la aplicación, del servicio que vamos a usar, pero este requiere también hablarse con otros sistemas que probablemente tendremos en nuestros centros de datos. Entonces hay que proveer las comunicaciones necesarias entre la nube y los diferentes elementos para tener la conectividad que permita que funcione todo el conjunto. Además, también tenemos que tener en cuenta pues, los costes que esto puede suponer. Seguramente necesitaremos licencias, aparecerá un consumo en la nube que es un coste adicional que normalmente no tenemos. Y luego además tenemos ciertos casos, como el que veíamos anteriormente, en los que hay puestos especiales que tienen integración con otros elementos o dispositivos especiales o
no sé, puestos, por ejemplo, de diseño asistido por ordenador, que suelen tener unos requerimientos específicos que hay veces que no es fácil poderlos tener virtualizados en la nube. O sea que aunque este tipo de solución nos puede permitir desplegar rápidamente, pero no es una cosa de inmediata, que requiere también un trabajo adicional. Bueno, ¿y qué necesitan este tipo de soluciones así como de forma genérica? Bueno, entonces tenemos, por un lado, en la parte del usuario que lo va a utilizar, en el dispositivo que va a usar para conectarse, generalmente casi todas las soluciones requieren que se instale un agente específico, que es el que establece la comunicación y todo el proceso. También casi todas las soluciones soportan que este cliente pueda ser un cliente HTML5, es decir, que podemos usar un navegador sin necesidad de instalar nada. También habitualmente no ofrecen la misma funcionalidad que el cliente nativo, ni el mismo aspecto. Suelen ser, bueno, un poco más pobres. Y por otro lado, otra cosa que necesitamos, lógicamente, es comunicación, la comunicación a Internet para poder conectarnos. Luego, por otro lado, necesitamos poder identificar a los usuarios que van a hacer uso de lo que estamos suministrando. Es decir, hay que hacer un proceso de acreditación de los usuarios, que en muchos casos conlleva integración de alguna forma con los sistemas que nosotros ya tenemos de gestión de identidad. Y el proceso de autorización en el sentido de que tenemos que saber, una vez sabemos qué usuario es el que se está conectando, qué cosas puede hacer. No todos los usuarios pueden utilizar todas las aplicaciones en todo cualquier escritorio, sino que cada usuario tendrá permiso, posibilidad de usar ciertas cosas y de una manera determinada. Y esto también ahí tenemos que ser capaces de condicionarlo. Luego, por otro lado, claramente necesitamos comunicaciones entre la nube, entre nuestras propias redes, entre los diferentes sistemas que tienen que hablar en todo el proceso. Es algo que tenemos que proveer, sin duda. Y por último, lo que necesitamos son las infraestructuras. Por un lado, las que nos dan la propia solución, y por otro lado, aquellas en donde se alojan los escritorios o las aplicaciones. Estas infraestructuras pueden estar en nuestras propias dependencias, on-premise, que decimos ahora, o pueden estar en la nube, totalmente o parcialmente. Es decir, podemos tener soluciones híbridas en las que combinamos distintos aspectos. Una parte la podemos tener como servicio en la nube y en otra parte en nuestras propias dependencias. Podemos hacer una cierta mezcla de esto. Bueno, y aquí hemos terminado. Vamos a pasar al proceso de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Sí, de hecho ya tengo alguna pregunta que me ha entrado. Invitar también al resto de clientes y personas que están al otro lado a que formulen las suyas. Una de las preguntas que ha entrado es si hay alguna diferencia entre usar el cliente nativo o el cliente HTML5 en el dispositivo de usuario. Alberto, Bueno, ¿respondes? sí, nada, respondo yo. Vale. Vale, pues a ver, más o menos ya lo ha indicado Eduardo en la exposición que ha estado realizando. Sí hay diferencias, sobre todo ya quitando el look and feel y el aspecto que podamos tener para que el usuario lo tenga delante, aunque generalmente se ha intentado por todos los medios que la apariencia sea la misma en cualquier dispositivo y en cualquier método de acceso que utilicemos, pero sí nos vamos a encontrar diferencias en funcionalidades, sobre todo en
todo lo que sea la transmisión y la redirección de audio, vídeo y todo este tipo de cosas que tengamos que demandar. Si utilizamos el cliente y con HTML5, lo que hace es, una vez que accedemos a la aplicación o escritorio que tengamos publicado, nos aparece embebido en el propio navegador el recurso, ¿vale? Y podemos hacer uso de prácticamente todas las funcionalidades, ratón, teclado, acceso a los recursos que tengamos de backend y ficheros, pero por ejemplo no podemos escuchar, pero no se puede hablar, no podemos utilizar micrófono. En caso de necesitar micrófono, uno de los casos que ha explicado de los call centers, no podemos utilizar el micrófono que tengamos conectado a nuestro dispositivo para poder hablar. Hay algunas otras, pero básicamente y las principales es tema de audio. Ok, gracias, Alberto. Tengo otra pregunta de un cliente. ¿Cómo se realiza la acreditación de usuarios y si hace falta algo adicional? Sí, normalmente se necesita una infraestructura, la que sea, de gestión de identidades. Digamos algo así como, que es muy común, pues por ejemplo el directorio activo de Windows. Entonces sí que hay que conectar la infraestructura que da servicio a la solución con este tipo de sistemas para poder identificar a un usuario. Vale. También preguntan, ahora mismo, y dada la situación, ¿qué solución sería la más rápida para poner en marcha? Mm, Lo más rápido en principio, como más o menos estábamos exponiendo, sería utilizar servicios en la nube, si es que podemos y, bueno, con las dificultades que pueden salir añadidas, pero nos ahorra toda una parte del proceso que es el despliegue de una infraestructura específica para dar servicio a la solución. Eso sería seguramente lo más rápido. Es lo que hemos utilizado para los casos de rapidez, pero también depende mucho de lo que haya ya disponible. Si hay una solución, pues depende de qué es lo que haya que hacer. Si no hay nada, lo más rápido son los servicios en la nube que hoy en día están disponibles y se ofrecen. Pues justo al hilo de esto, hay otra pregunta, que ¿cómo se realizaría el desbordamiento al cloud y en realidad qué supone? Vale, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, si vamos a utilizar el desbordamiento como tal, lo tomamos a un entorno que ya tengamos productivo, esté funcionando y lo tengamos totalmente operativo. Y por circunstancias eventuales como la que nos ocupa, tengamos que desplegar recursos, ya sean escritorios o aplicaciones, para poder alojar y poder dar servicio a todas las personas que integran una compañía. Generalmente con los sistemas que tengamos productivos se suele dar acceso a estos recursos a una serie de usuarios, no todos. Por lo tanto, los recursos que tenemos generalmente de virtualización y de almacenamiento en nuestros data centers son limitados y están generalmente calculados para el uso que le estamos dando. Ante un despliegue masivo por coronavirus, por ejemplo, lo que nos encontramos es que no tenemos posibilidad de alojar todos estos recursos en una infraestructura en la que ya tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Es desplegar todos aquellos recursos a los que se van a conectar los usuarios en una nube pública. ¿Qué conlleva? Pues al final nos da sobre todo rapidez, en el sentido de que no tenemos que adquirir nuevo hardware, no tenemos que hacer una integración con lo que ya exista, sino que simplemente es una conexión con esta nube y que todos los recursos se desplieguen en esta nube pública. A partir de ahí, el usuario accederá al recurso
y para él es transparente el que esté en el data center como estaba los que ha utilizado anteriormente o esté en la nube pública como le vamos a publicar ahora mismo. El funcionamiento va a ser exactamente el mismo, se va a acceder igual y el funcionamiento para el usuario va a ser totalmente transparente, esté en una ubicación esté en otra. Sí, hoy en día casi todas las soluciones proveen esta posibilidad de que los recursos no estén locales, sino que estén en la nube. Pero también hay que tener en cuenta que en el momento que los tenemos en la nube vamos a necesitar casi seguro, hay algún caso que no, pero en el 99% de los casos vamos a necesitar una conexión de la nube con nuestros sistemas en nuestras instalaciones, que eso es algo que también hay que proveer. Y en algún caso incluso que se pueda acceder directamente o más o menos directamente encaminar el tráfico directamente hacia los sistemas en la nube sin pasar por la parte de on-premise. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más. Nos preguntan, en el caso de optar por una solución en cloud, ¿cómo es el licenciamiento, por ejemplo, de productos como Office, de Windows Office? Pues buena pregunta, es una cosa que hay que analizar. Depende un poco de lo que uno tenga, cómo esté, qué es lo que se va a poner en la nube. O sea que en cada caso hay que ver efectivamente el tema del licenciamiento, cómo queda. Vale. No veo una respuesta así directa. No, y en mucho, al final esto sería un tema, como decía Eduardo, a analizar. En muchos de los casos, si se tiene ya un licenciamiento de Office 365, E3 o un M365, como Microsoft propiamente te da derechos híbridos, poder utilizar esta misma licencia en un entorno de nube, en su nube. Por lo tanto, el coste de lo que sería esta licencia en un entorno de nube no se incrementaría, sino que se mantendría por el hecho de tenerlas unas ya a disposición de la compañía. A partir de ahí, si solamente es para Windows y Office, dependemos de lo que hemos comentado antes. A partir de ahí, si vamos a cualquier producto de los que se ha comentado para despliegues en cloud, pues tendríamos que valorar si es suficiente o no con este tipo de licenciamiento o qué licenciamiento adicional se tendría que adquirir. Sí, pero además lo que ha venido sucediendo estos días es que se produce un incremento en, qué sé, 10 veces lo que tenemos, con lo cual, pues en muchos casos, con respecto al licenciamiento, se produce igualmente un incremento nos requiere adquirir más cantidad de licencias de las que disponíamos. Pero bueno, hay que ver en cada caso. Gracias. Tenemos una última pregunta, salvo que alguien más quiera formular alguna otra, y es ¿cómo es una solución híbrida y qué partes están y dónde? Bueno, pues más o menos Eduardo ya ha iniciado esto en una de las últimas contestaciones. La hibridación lo tomaríamos como si ya tenemos un producto que nos permita virtualizar aplicaciones o escritorios en nuestro entorno on-premise. Como indicaba antes, no podemos desplegar nuevos recursos por falta de hardware. Entonces, lo que se hace es hibridar o extender este entorno actual que tenemos en on-premise contra una de las nubes. ¿Qué es lo que haríamos? Pues, como comentaba Eduardo, se hace una conexión contra la nube, ¿vale? Desde los sistemas que están en on-premise. Por lo tanto, tenemos que tener una comunicación con esta nube, con las variantes de las que disponemos para realizar esta acción. Y a partir de ese momento, la nube
Lo único, la función principal que va a tener es alojar los recursos que pongamos a disposición de los usuarios. Todo lo que es la parte de gestión, acceso, la mantenemos en on-premise, por lo tanto, toda la parte administrativa y toda la parte de gestión la mantendremos en on-premise. Y en la nube lo que haremos es la parte del despliegue. Sí es posible el hecho de integrar determinados elementos de comunicaciones en el cloud para que los usuarios que una vez que estén logados en nuestros sistemas podamos detectar y verificar que tienen que acceder a un recurso que está en nube, y lo que hagamos es redirigir todo ese tráfico a los elementos de comunicación que hemos alojado allí en la nube para que la comunicación final del usuario se haga el dispositivo con el que acceda contra el elemento de comunicación que está en nube y el recurso compartido que esté en esa nube, sin necesidad de que vuelva a tener una comunicación con nuestro entorno on-premise, excepto para que pueda acceder a las aplicaciones que necesiten una comunicación con John Backend o recursos compartidos que pueda tener nuestro on-premise, que ahí sí lo que es la aplicación o el escritorio tendrá que conectarse con nuestro data center para poder acceder a los recursos. Básicamente es esto. Después hay otra serie de variantes. Si tuviéramos la parte de gestión, la tuviéramos en cloud, aquí la conexión y el despliegue lo podemos hacer tanto en una nube pública como en un entorno on-premise. O sea, sería lo contrario de lo que hemos explicado anteriormente. O sea, teníamos toda la parte de gestión en cloud, pero podríamos igualmente, si tuviéramos un entorno de virtualización en nuestro data center, de cualquiera de los fabricantes que todos conocemos, podríamos conectarlo igualmente y desplegar recursos tanto en nube como en nuestro entorno on-premise, en el caso de que pues, usuarios que no necesiten, o sea, que necesiten una comunicación más fluida y más constante con un backend, pues lo más conveniente es que los recursos compartidos estén lo más cercano a todo aquello a lo que vayan que tener acceso. De todas Muy bien. formas, normalmente distinguimos dos cosas diferentes. Una, lo que es la infraestructura propia de la solución, la que nos permite gestionar a los usuarios, repartir la carga en los distintos sistemas. Y por otro lado, la propia infraestructura donde se ejecutan las aplicaciones y los escritorios. Entonces, ambas cosas pueden estar en la nube. Entonces, podemos tener combinaciones casi de todo tipo de ello. Por ejemplo, en el primer caso del call center, la parte de gestión se aloja en la nube, pero los sistemas a los que accedemos están en on-premise. Entonces, podemos tener una mezcla aquí de estos elementos, unos en nube y otros no. Muchas gracias. Yo quería añadir, porque en la presentación lo he dicho, ¿no? Que éramos el partner número 1 a nivel mundial y local de Microsoft. Quería añadir que en España también somos el partner principal de Citrix, ¿vale? Por tanto, en realidad, cualquier duda que os pueda surgir al respecto, bueno, nos podéis contactar o en la pequeña encuesta que hay a continuación tenéis un apartado en el cual nos podéis hacer cualquier pregunta adicional. También podéis pedir, si queréis, que os mandemos la presentación o el vídeo que está grabado y os lo haremos llegar. Ya no solo este, sino aquellos que ayer no pudisteis ir a nuestro webinar de colaboración y Microsoft Teams, pues si estáis interesados en recibirlo, también lo podéis indicar en la encuesta y os lo haremos llegar, ¿vale? Y en breve habrá más webinars, todos relacionados con el trabajo en remoto y cómo optimizarlo. Poco más, agradecer a todos vosotros vuestra presencia y atención y, por supuesto, a Alberto y a Eduardo por compartir la información con nosotros. Muchas gracias.